Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos. Qué bien. Qué hermoso estar acá reunidos en una reunión más que particular, que es la reunión que hacemos de la Santa Cena. Es la primera vez que me toca predicar en un día de estos. Y entonces le pedí al Señor que me dé algo especial, porque para mí sabía que iba a ser especial. Y ya desde las adoraciones fue especial, desde antes de llegar fue especial. Se ha sentido una presencia hermosa en esta casa, en esta que considero mi casa, porque es donde he tenido un encuentro especial con el Señor, donde me ha dado una oportunidad de trabajar para Él. Y verlos, la verdad, que acá reunidos para compartir algo tan particular como es la Santa Cena y tener que hablar en este día, me es muy difícil, porque simplemente elegir el tema fue: Señor, tengo que hablar de Santa Cena, no me podés sacar ese tema. Y el Señor me daba un tema diferente. Yo decía, pero quiero hablar de la Santa Cena. Y el Señor me daba un tema diferente de vuelta. Y yo dije, vos me lo das a mí, yo lo administro. Y entonces de algún modo lo vamos a llevar por la Santa Cena. No. La palabra que ponía hoy en mí, el Señor, a ver si tenemos el título. Ahí está. Oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuánto escucharon esa frase? Otra oportunidad. Antes, un tiempo que fue muy famosa esa, otra oportunidad. Y el pasaje que me llevaba el Señor está en Juan 4, del 3 al 24. Lo vamos a ir leyendo al texto, relato que el Señor me trajo a mi vida porque me confrontó con esta palabra, realmente me hizo sentir identificado, y luego le voy a contar por qué. Dice que el Señor Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Hasta acá el relato no simplemente nos posiciona en la situación histórica, en la situación cotidiana del Señor Jesús, que viajaba de acá para allá predicando. Sin embargo, cuando lo analizamos desde la óptica de ese momento, encontramos muchos detalles interesantes. Primero, que Jesús se encontraba viajando y en un momento se tomó un tiempo para estar solo. Dice que los discípulos habían ido a buscar comida y él se sentó junto a un pozo de agua. Segundo, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y en realidad, en la costumbre judía de la época, ellos esquivaban Samaria cuando viajaban hacia Galilea. Esquivaban, rodeaban toda la ciudad de Samaria porque no querían ni cruzarse con los samaritanos. Había una bronca de vecinos, como por ahí podemos tener nosotros, esos vecinos que sí, los conocemos de toda la vida, pero no nos hablamos. Acá pasaba lo mismo. ¿Cuál era el tema? El tema era que los samaritanos eran judíos también, pero que habían omitido algunas cosas de la palabra y se habían mezclado con otras naciones. Eran mestizos, se los conocía como mestizos porque eran no solamente de sangre, sino también de religión. Entonces, cuando ellos hicieron relaciones con otras naciones, también adoptaron otros dioses. Entonces, para los judíos decirle samaritano a una persona era mala palabra, era como ofenderlo. Era como que a un cristiano le digas religioso, y viste que se paran así como, ¿por qué a mí? Bueno, pasaba lo mismo con ellos. Entonces, que Jesús esté hablando con una samaritana ya era un tema que se veía diferente. Estaban solos, estaban apartados. Pero otro tema, que después, habiendo investigado un poco más en esta parte, encontré que Jesús era un rabí, era un pastor, sería para los judíos, y ellos tenían prohibido, o estaba mal visto, mejor dicho, que hablen con mujeres, sobre todo en la vía pública. No es, como repito, no había nadie, pero si alguien los veía, esto era pecado prácticamente para ellos, para su forma de vida, o sea, para lo que era la época. Y la mujer, ustedes saben que en otro tiempo no estaba como hoy día, que hoy nos invaden, hoy los atacados somos los hombres, pero en otra época la mujer no tenía ni voz ni voto, y en esta época menos todavía, no sabían leer y escribir, no era importante para ellos que la mujer aprenda la escritura, así el hombre. Había un machismo que era tremendo. Y no se sorprendan de esto porque imagínense que esto es un dato fuera de la historia esta, ¿no? En nuestro país, para los más jóvenes que quizás no lo saben, a partir del año 1947 recién la mujer empezó a votar en democracia. Estoy hablando de hace menos de 100 años. Imagínense, hace 2000 años Jesús estaba rompiendo todas las reglas que había en la época. Dice que la mujer samaritana ella misma le dijo, se sintió sorprendida, le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?
que soy mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ni se hablaban. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. En esta parte que estamos leyendo ahora, el Señor nos muestra que Él no estaba viendo en la samaritana todo lo que nosotros le acabo de explicar, sino que estaba como nosotros al principio. Un relato, Jesús hablando con una mujer, nada más. Él veía el corazón, dice que Él ve el corazón nuestro. Él veía en el corazón una mujer confundida, una mujer que estaba en pecado, a la cual le podía hablar y le estaba ofreciendo. Dice, si conocieras el don de Dios, le está diciendo, Él tiene algo de Dios grande. Y vamos a hacer un cambio de micrófonos, así que no se pierdan esta parte de la historia, que ya continúa. Va. Dice que el Señor le quería enseñar cuál era el don que tenía para ofrecerle a ella. Él estaba preocupado por su salvación, no por su condición. Entonces le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ella empieza a entrar en el tema. Acá el Señor también en una forma suave y tímida nos está enseñando a predicar, a llevar el Evangelio a personas que quizás no se lo esperan, a hablar con una persona y de a poquito le va diciendo, está hablando de un agua de vida, ya ahí cambió, ya el tema no estaba haciendo el agua, sino un agua de vida. Está hablando del don de Dios. Y la va llevando de a poquito al tema que donde él quiere llegar. Él quiere presentarse como el Señor que es. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella estaba interesada, pero estaba hablando de agua. Ella seguía hablando de agua y Dios empezó a entrar en los temas espirituales. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro siervo Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Lo ponen a Jesús en un punto como diciendo, para. ¿Vos quién sos que me va a dar algo más que lo que me dio Jacob, que es este pozo que está acá? Ustedes imagínense Jesús, era Jesús, príncipe de paz, todo lo que era, pero se podría haber ofendido tranquilamente, porque a lo mejor lo estaba atacando, estaba diciendo, ¿vos quién sos? Básicamente, ¿quién sos? Y entonces Jesús, lejos de enojarse como yo hubiera hecho, le dice, cualquiera que bebiera de esta agua, está hablando del pozo, de la que ella tanto insistía, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ya empezó a dar una revelación que la mujer todavía no estaba, ella seguía con el agua del pozo y quería sacar el agua del pozo e irse a la casa. Había ido caminando hasta allá, hacía calor, dice que era la hora sexta, que es la hora del mediodía, para los judíos. Y dale con el agua, dale con el agua. Y Jesús ya está hablando de un agua que va a saciar su sed. Que el agua del pozo, mañana va a tener que venir a buscar de vuelta. Pero él tenía un agua que era diferente, un agua que nunca más iba a tener que venir a buscar. Y que si la hacía crecer dentro suyo, iba a brotar. ¡Wow! ¡Qué buena que era esta palabra! Y entonces la mujer acá dijo, Señor, dame esa agua. Y yo dije, sí, lo va entendiendo. Para que no tenga yo sed. Sí. Ni venga aquí a sacarla y dale con el agua del pozo. Y no había forma de que haga entrar. Entonces Jesús, yo dije, ¿qué pasó? ¿Le cambió de tema? Le dice Jesús, ve y llama a tu marido y ven acá. Yo dije, acá se enojó, le va a decir, no, tráemelo a tu marido que así él te explica a vos porque yo me cansé. No, lo que el Señor tenía otra intención. La mujer le dijo, no tengo marido. Punto. No dice más nada, no tengo marido. Y entonces ahora el Señor Jesús, que veía un poquito más allá, le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto lo has dicho con verdad. Entonces la mujer dice que no le negó para nada esto, sino que se sorprendió solamente. ¿Qué hizo el Señor? La confrontó con su pecado. Le dijo, claro, no tenés marido porque estás con alguien, pero no es tu marido. Entonces la descubrió como una mujer que estaba cometiendo adulterio. Aparte, el Señor habla que tuvo 5 maridos. O sea que ella tenía
una vida bastante complicada y que por más que en su pueblo los samaritanos hayan sabido de ella, él era judío. O sea, la chusma de los judíos no se va a juntar con las samaritanas si no se hablaban para nada. Entonces ella vio que realmente había algo diferente en este hombre, había un poder sobre él. Y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Ah, bueno, ahí la puso en órbita, la hizo confrontar con su pecado, dijo, estamos hablando de otra cosa. El agua ya no se olvidó, dejó el cántaro ahí, no tenía sed, nada. Y entonces esta mujer, aprovechando que se dio cuenta que tenía un poder sobrenatural, un poder que venía de profeta, un poder de Dios, le pregunta a este hombre y se quiere sacar una duda. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Se refería a la diferencia que había entre los samaritanos y entre los judíos nuevamente. Estaba entrando en un tema ahí. Y Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Cuántos hay acá de esos? Ahí está. Epa. En este episodio el Señor Jesús directamente le tira con todo. Le tiró con toda la artillería. Le dijo, ¿a dónde lo quiere adorar? Allá, no, lo va a adorar de donde vos quieras. Créeme que viene esa hora. No se iba a gastar en explicarle toda la parte difícil de que no, mirá, tenés que ir al templo, hacer los ritos. Directamente le dio la revelación nueva. Y se la estaba dando a una mujer samaritana. Dice la Biblia que esta es la primera vez que él predica fuera de una región judía. Siempre iba de una ciudad judía, y esta es la primera vez que va y predica, y a una persona en particular. Y miren esta mujer lo que hace. El relato sigue, yo se lo voy a comentar solamente. Dice que, bueno, él se presenta como el Mesías, porque ella pregunta por el Mesías, y dice, ese soy yo. Y entonces justo vienen los discípulos, que iban a ver esa imagen tétrica de un hombre hablando con una mujer y que era samaritana, y dice que la mujer se fue. Dejó el cántaro ahí, no se llevó ni el agua, se olvidó del pozo, se olvidó de Jacob, se olvidó de todo, salió corriendo y se volvió para Samaria, para su pueblo, para su gente, y le contó lo que había pasado. Y yo miraba esta parte de la historia y decía, Señor, ¿qué me querés mostrar con esto? Porque hasta acá había llegado lo mío, pero de repente leí eso y hubo algo que me incomodaba. Y es que esta mujer fue, contó, predicó, y esa gente, solamente por escuchar lo de la mujer, fue también a buscarlo a Jesús para querer conocer ellos, para escuchar y por ellos mismos conocerlo a Jesús. Y esta palabra se me confirmó ayer mismo en el grupo de jóvenes, cuando Yamile, con una historia parecida, hablando de la reina del sur, citaba lo mismo, que a veces hay gente que nunca escuchó nada y viene por primera vez y ¡pah!, entiende todo. En cambio Jesús antes había ido y estaba escapándose prácticamente de los propios judíos que lo perseguían cuando quiso ir a predicar en la sinagoga. Y yo dije, qué triste, qué fácil hubiera sido, ¿por qué esta mujer tan de repente entendió todo conociendo tan poco? Y no vio ningún milagro, no dice que la sanó, solamente la confrontó con su pecado. Entonces yo me maravillaba de esta palabra y decía, wow, Señor, ¿y entonces qué pasó antes? ¿Por qué no pudo suceder lo mismo cuando fuiste por primera vez a la sinagoga a predicar y dijiste, soy el Mesías, que lo querían apedrear, lo querían matar cuando dijo que era el Hijo de Dios? Y esa era la gente que sabía, esa era la gente que estudiaba la palabra, eran los doctores de la palabra. Y yo decía, oh, qué malo que son estos fariseos. A ellos me puse en juicio enseguida. Y hace un tiempo atrás pasó algo que me hizo acordar a esto que ahora vengo a predicar. Y dije, uy, yo lo voy a jugar. Es fácil jugar a los fariseos. Pero ¿por qué están en la Biblia? ¿Por qué lo menciona con tanto énfasis el Señor? Y primero que son el pueblo escogido de Dios, no se toca. Segundo, que si ellos no lo rechazaban, ¿nosotros? ¿Quién nos predicaba? Gracias a ese rechazo fue que llegó a nosotros la palabra del Señor, así como lo hizo con esta samaritana. Y una vez me pasó, les voy a contar un testimonio sumamente triste, para que vean que yo no solamente cuento las cosas buenas que me pasan. Y no fue hace mucho, lamentablemente. Estaba en multimedia, habíamos tenido a principio de año, fue cualquiera, no me acuerdo de los eventos que tuvimos, de los tantos eventos que vino alguien, que se llenó la iglesia, todo. Yo estaba ahí atrás de todo, re contento, alabanza, y por ahí miro así entre la gente, algo que
a mí me molestaba mucho, que era una gorrita. No me gusta la gente de gorra dentro de una iglesia, me parece una falta de respeto. Y me sacó de órbita. Es como me sacó de onda. Yo venía lavando, adorando y de repente me quedé así. ¿Cómo los que están al lado no le dicen nada? Decía yo. ¿Y por qué? Uno se da cuenta dónde está este hombre. ¿Qué se piensa que está en la cancha? ¿Qué hace con esa gorrita ahí en el medio? Encima yo iba a sacar la foto y entre todas las fotos para la página de la iglesia y la gorrita en el medio iba a quedar... La sacaba un poco con Photoshop. Dije yo, ¿qué le hacemos? O le saco la gorra de una y salgo corriendo. Me sacó, me quedé con eso. Y dije, oh, qué gente mala, qué falta de respeto. Me enojé. Y de repente escuché una voz adentro mío que me dijo, ¿y te parece más importante la gorra? ¿O esta persona que quizás no conoce del Señor y viene a escuchar la palabra? Yo ahora se lo digo y parece fácil, pero no, me tiemblan las piernas porque me acuerdo de ese momento, me sentí... Eso fue un pensamiento, no escuché ninguna voz audible, les aviso. Pero fue un pensamiento inmediato que yo sé que fue del Espíritu, que me dijo, ¿por qué te pensás que sabe toda? Y mira lo que estás haciendo. ¿Estás juzgando a alguien que vino por primera vez a una iglesia? A alguien que no entiende, a alguien que... Después le decía lo de la gorra. Y yo me acercaba y le decía, ¿qué haces con él? Y es el concepto que se lleva. Capaz que se enoja y se va, o se avergüenza y se va. Y yo le voy a hacer perder la salvación o la única oportunidad quizás de entrar a una iglesia por una gorra. Yo me sentía con la F de fariseo acá en la frente. Yo dije, caminaba, yo le iba a pedir la gorra prestada para tapar la F, ¿viste? Me sentí tan mal y seguí con la oración mía nomás y entré en un clima de perdoname, Señor. Pero qué triste que estas cosas a veces pasan. A veces vemos gente que viene a la iglesia hace años y siempre con la misma cara triste, siempre igual, siempre. Ahora ve unos cuantos dientes, se ve que se sienten identificados. No. Y por ahí ve una persona nueva que viene y se entrega de corazón porque no conocía nada del Señor y se maravilla de todo. Y de repente vos decís, estaba enfermo y se sanó, o tenía un problema financiero y se solucionó y viene a dar testimonio a las 2 semanas. ¡Qué bárbaro! Y acá pasaba lo mismo y yo dije, Señor, es lo mismo que le pasó con la samaritana, ella no entendía nada y de repente entendió todo, porque no tenía prejuicios, porque no le importaba estar hablando con un judío, aunque estaba mal visto. Aunque realmente ella estaba peor que él, pero bueno, no viene al caso. Entonces, vemos que sin prejuicios es más fácil predicar. Eso también nos enseñó el Señor en este relato. Y después, entrando más me sentí más con mi gente de los fariseos y empecé a investigar de ellos. Y dije, ¿qué pasó realmente que no lo aceptaron a Jesús? Entonces empecé a leer un poco. Historia teológica, historia de la Biblia, de todos lados. Y claro, ellos tenían una promesa de un Salvador que venía de la descendencia de David. Vamos, ese dato lo saqué aparte, lo puse ahí, tenía una ensalada de datos, les puedo explicar. Hasta ayer le contaba a Yamile que Dios me pateó el tablero y me acomodé las cosas porque tenía una ensalada en la cabeza. Quería hablar de esto, pero no sabía cómo bajarlo, Bueno, eso por un lado, de la descendencia del rey David. ¿Qué sabían del rey David? Conquistador, guerrero, batallador, extendió el reino, no hubo batalla que no haya ganado. Y era un adorador. ¿Qué? Currículum perfecto. Bien. Por su parte, todo esto ocurrió en tiempo de Pascuas, en tiempo del Pesaj, para los judíos, que estaban recordando la salida de Egipto. Era una celebración anual que se hacía, similar a la Santa Cena, no era la Santa Cena, donde ellos comían un cordero y hacían pan en símbolo, recordando cómo fue la salida de Egipto, de ese libertador que fue también Moisés, que los sacó de la esclavitud, que tuvieron 400 años de esclavo en Egipto. Ellos fueron liberados, entonces ellos recordaban eso y en esas fechas. Y cuando vino Jesús, ellos esperaban quitarse la misma opresión que estaban teniendo en esa época. Hubo 400 años también de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios no estaba hablando, estaban hablando solamente los escribas, los fariseos, con todo su orgullo de saberse toda la palabra de memoria. Y cuando vino Jesús a confrontarlos con la misma palabra que ellos sabían, no le dieron cabida, lo probaron a más no poder. Así como hice yo, me puse en fariseo. Cuando Jesús sanó un día
que era un día de reposo, que era una costumbre judía de guardar el día de reposo, ellos lo criticaron por haber trabajado en un día de reposo. Y lo que hizo fue, no estaban viendo el milagro por ver que estaba irrumpiendo con la ley. Entonces Jesús dijo, no, acá yo no puedo, acá no hay fe, acá no hay gente que quiere escucharme. Por eso vino a nosotros y nosotros, como quien dice, de rebote entre comillas, porque estaba en el plan de Dios, recibimos ese nuevo pacto que el Señor tenía para los judíos, porque a su pueblo fue a llevarle el nuevo pacto. Y la liberación que iba a ser no iba a ser una liberación de Roma. Roma lo estaba matando con los impuestos, estaban siendo oprimidos, era un imperio que estaba dominando. Y ellos pensaban que iba a venir el nuevo Salvador, el Mesías, así como David, arriba de un caballo blanco, y sácate el emperador, lo iba a sacar del trono, iban a estar gobernando ellos. Pero eso no era lo que el reino de Dios venía a buscar. El reino de Dios venía a buscar las almas perdidas, las almas que estaban esclavizadas con el pecado. Porque ese pacto que tenían ellos con Dios, de la nueva ley, de la ley antigua, no los liberaba del pecado, simplemente cubría su pecado. No había forma de que nosotros hagamos algo que pueda perdonar el pecado, que pueda quitar el pecado de nuestra vida. Sino el mismo Dios era que nos entregó la salvación, nos entregó a su Hijo. Dice que no hay nadie que no haya pecado. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y si recorremos la Escritura, vamos a ver en los mejores personajes de la Biblia que yo dije, no puede ser, este no falló, y siempre le encontramos una fallita, aunque sea el último minuto de la vida, todos fallaron, porque lo llevamos en la sangre. Entonces por eso tuvo que venir el Mesías en forma de espíritu adentro de María, cumplió su ciclo de vida, cumplió la ley, se mantuvo puro hasta el final para hacer un sacrificio perfecto, un sacrificio que nosotros no podíamos dar, un sacrificio que Dios mismo nos dio para volver a estrechar ese lazo de relación. Como decía la semana pasada el pastor Oscar, volver al original, a esa relación original que había entre Adán y Eva. Adán y Eva y Dios charlaban así en el paraíso como si fuesen amigos. Y todo eso se perdió con la separación del pecado. Ellos pecaron y lo primero que hicieron, ¿qué fue? Se escondieron, se apartaron de Dios. ¿Y quién fue el que restauró la relación? Adán, ¿dónde estás? Eva, te estoy buscando. Él fue a buscarlos y ellos se escondían. ¿Por qué se escondían? Porque el pecado los aparta, el pecado nos da vergüenza. Entonces ellos se cubrieron, dice. Y algo muy interesante, dice que Dios les dio pieles para que se cubran. Les dio una mejor cobertura. ¿Y cómo hizo para esas pieles? ¿Las creó así? No. Tuvo que haber matado a algún animal. Tuvo un sacrificio para cubrir nuestro pecado, pero eso solamente lo cubría. El sacrificio perfecto de Jesús era la nueva revolución del Evangelio. Esto nos iba a librar del pecado. Y cuando esta mujer le habla de que ahora en la iglesia o ahora ya, y ahora Jesús le viene a decir, no, ahora eso no va a estar más. Ahora en la iglesia somos nosotros y vamos a adorar en espíritu y en verdad. Porque cuando Jesús se fue de esta tierra, nos dejó a su Santo Espíritu para que habite en nosotros. Y ahora ese día sábado que tanto le preocupaba a los fariseos, no era más un solo día, ahora es una vida consagrada. Ese es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros ahora. No hay más sacrificio de cordero, hay una vida de sacrificio. Una vida de sacrificio en seguirlo a pesar de. Y no se trata de seguirlo para que Él nos dé algo, se trata de seguirlo por lo que Él nos dio. Ella nos dio la vida eterna, eso no nos quita. Salvo nosotros, no hay nadie que nos pueda quitar. El regalo está dado. Si nosotros no lo aceptamos, lo perdemos. El no creer nos puede apartar de ese regalo que es la gracia. Y entonces yo pensaba en todo esto, hoy vamos a compartir todo esto. Y decía, Señor, nos dejaste todo tan fácil. Es un cuadro tan sencillo al lado de todo lo otro, pero a su vez es difícil. No hay que consagrarle un día a Dios, hay que consagrarle una vida. Un lunes, un martes, un miércoles. Yo trabajo, tengo 8 horas, hermano, no sabe lo que está diciendo. Y ese es el sacrificio. Yo estudio, bueno, apartarle un tiempito para Dios. Parece fácil y difícil a la vez. Porque Él no vino a quitar lo que Dios nos había dado, simplemente vino a mejorarlo. Pero no dice que no vamos a tener sacrificios, no dice que no vamos a pasar ninguna tristeza, pero nos da el Espíritu Santo, que es la herramienta para limpiarnos del pecado. Ahora, Él te da la herramienta, vos la tenés una vida consagrada a Dios. Entonces, ¿cuál puede ser la falla? Que nosotros mismos no escuchemos a ese Espíritu Santo, porque dice que esa agua que Él pone, la tenemos que hacer fluir, la tenemos que mover.
Y cuando yo escuché esto de agua que fluye, había una traducción que decía agua de arroyo, agua de fuente, agua de caudal. Y era curioso el dato, porque ¿qué pasa con el agua del arroyo? Nunca es la misma. No es agua de estanque. Se oxigena, se limpia. Vos ponés la mano así y vas a conseguir agua limpia, no vas a conseguir agua sucia, porque la piedra también está siendo limpiada por el agua que va pasando. Y ese es el agua que Él nos viene a dar, el agua que Él nos ofreció. Pero para que fluya, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer una tarea, una vida de sacrificio. Y a veces cometemos ese grave error de no querer escuchar a ese espíritu que está en nosotros. Y ahí es donde empezamos a escucharnos, a darle lugar a la carne. Ustedes se ven que todo este episodio el diablo no fue mencionado. Cuanto mucho el pecado. Porque el diablo no nos puede tocar, ya está vencido. Lo que sí hace el diablo es tentarnos. Él te tienta. Más que eso no puede hacer. Pero nosotros accedemos, damos lugar al pecado y el pecado empieza a ganar territorio de vuelta. Y volvemos a ser esclavos. Entonces estamos despreciando la salvación que nos dio cuando volvemos a ser esclavos. Yo quería dar un ejemplo y dije, ¿cómo puede ser? Porque no suena lógico. Si tenés el Espíritu Santo, ¿cómo vas a estar pecando? Pero dije, a ver, en mi vida tiene que haber otro ejemplo malo. Pero no, más o menos. Yo, para que sepan, practico pádel, deporte con paleta. Y cuando empecé a jugar este deporte, tenía 12, 13 años, una manito chiquitita, flaquita. Y la paleta me pesaba bastante. Así que cuando empecé a jugar, la primera semana, dejé la paleta, me encantó, me miré la mano y me tenía unas ampollas, hermano. Imposible continuar. Yo estaba, así toda la semana. Me soplaba, me ponía de todo, no se me curaba. Apenas se me curaba un poquito, de vuelta agarraba la paleta, me iba a jugar. Volví a mi casa y de vuelta la mano roja, inflada la mano. Y yo decía, qué mal. Y me decían, bueno, no juegues más. No, si quiero jugar, si para eso, pero me quiero acostumbrar, no sé cómo hacer. Y un viejo sabio del deporte, viejo de viejo, en serio, me dice el viejo, escuchá, dice, ¿sabes cómo te va? ¿Te gusta el deporte? Me encanta. ¿Y sabes lo que tenés que hacer entonces? ¿Qué? Jugar. Ya sé, pero tengo la mano, jugá igual. Pero tengo la mano, jugá igual, me dice. Dale, a ver, ponete un trapito así nomás y sí. Ay, dije yo, y agarraba, aparte yo lloraba y jugaba y me divertía y lloraba y todo junto. ¿Qué pasó? A la semana, poco tiempo, no tenía más ampolla, tenía callos. Entonces ya no sentía más el dolor. Yo dije, ahora sí. Y empecé a jugar. Perdía como siempre, con las ampollas, sin las ampollas, pero jugaba y no me dolía. Y esto lo traigo a cotación, porque eso es lo mismo que pasa con el pecado. A veces un día, sin querer, somos tentados. Y la primera vez el Espíritu nos dice algo y el corazón dice, ¿cómo vas a hacer eso? Bueno, no lo hago. A la segunda vez, pero todos lo hacen y haces eso que no tenés que hacer. Y a la segunda vez, y bueno, entonces ya sentí un poco de culpa. Decía, oh, Señor, ¿qué hice? Perdóname, Señor. Pero te gustó, porque el pecado es una tentación, es algo que te gusta. Quizás te dio algún beneficio y ese beneficio te gustó, te agradó, te divertiste, no sé, depende de lo que hayas hecho. No quiero dar ejemplo porque me puedo desbarrancar en cualquier momento. Pero saben de lo que hablo. A la tercera vez ya duele un poco menos, ya la conciencia te pesa menos, el corazón te dice, todos lo hacen, y al final no pasó nada, nadie se enteró, vos, listo, seguimos. Y llega un momento en que ya no escuchamos más el corazón. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se hizo un callo también en el corazón, perdió sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Y cuando eso pasa ya estamos perdidos en el pecado, hermanos. Y la única forma de salir de eso es que Dios venga. No va a venir con lazos de amor justamente a romper un corazón tan duro. Un corazón duro hay que romperlo de un golpe bastante fuerte. Y si el Señor nos va a llamar, nos va a llamar de la mejor manera. Porque Él nos ama, Él va a querer que nos llame. Él nos va a educar con vara, si es necesario, para no perdernos. Pero la decisión siempre es nuestra. En esta noche vamos a celebrar una vez más toda esta revelación que vino a nosotros, como cantamos hoy. Nos hizo uno más de su pueblo, decía una canción de las que puso Melanie. Qué importante eso, porque nosotros no pertenecíamos, no era para nosotros esta herencia. Nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Legado y Nuevo Legado, Nueva Herencia. Esa herencia no nos pertenecía a la nueva herencia, porque no éramos judíos, no éramos del pueblo escogido. Ellos todavía están esperando a su Mesías, porque le cerraron la puerta cuando lo tuvieron enfrente, por creer que sabían más.
A veces también nos pasa eso a nosotros, que las estructuras pueden llegar a no permitirnos ver la bendición que tenemos al alcance de nuestra mano. Son estructuras, son costumbres, son cosas humanas, quizá la vergüenza. ¿Quién sabe? Pero este es un momento para examinarnos, dice la palabra. Cuando vamos a renovar este pacto, esto es un pacto de sangre, esto recuerda, no es un pacto, es el recuerdo del pacto que tenemos con Jesús. Y lo renovamos a través de estos símbolos. Y también es una nueva oportunidad para santificarnos ante Dios, para confesarnos. Dice que tenemos que confesar nuestros pecados para que sean perdonados. Solamente eso. No es tan grande la exigencia, pero a veces el orgullo te hace pensar, yo no tengo ningún pecado. A ver, agarramos los 10 mandamientos y decimos, yo no maté a nadie, yo no robé, podría no tomarla. Pero esos no son los pecados, son los 10 mandamientos. Pecados son otra cosa. Pecado es la murmuración, dice el Señor. Pecado es la avaricia. Pecado es la soberbia, el orgullo, la ira. Y si nos examinamos con esos pecados, pasamos la prueba. Yo ante la duda pido perdón por todo. Y esa es la actitud que tenemos que tener. De un corazón quebrantado, de un corazón que quiere ser corregido, de un corazón que quiere aceptar. No de un corazón que se pone rígido y dice, a ver qué me vas a enseñar. De un corazón que se deja enseñar, que se deja moldear, es lo que el Señor está buscando. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuántos hay acá? Hermanos, yo hoy quería terminar este mensaje con un mensaje feliz, hacia arriba. ¿Y por qué esto no termina acá? Después Jesús resucitó, no murió solamente por nosotros. Resucitó, vive, y esto es el recordatorio de que Él va a volver a buscarnos. Pero cuando yo estaba armando este mensaje decía, yo termino así, termina todo en gloria, gloria, gloria arriba. Pero quería hablar antes con la coordinadora, que lo hice con Yamile. Le dije, Yamile, quiero que este mensaje no termine tanto en fiesta. Quiero que primero pasemos a la parte de la reflexión. Quiero primero el mensaje antes de la Santa Cena, porque quiero que la Santa Cena sea diferente. Necesitamos esta reflexión, este hacernos cargo, este tomar conciencia, para que esto no sea un rito más como fue con los fariseos. Si no, vamos a caer en la misma bolsa. Porque todo termina en fiesta, en celebración, en resurrección, pero si esa resurrección, si no hacemos bien esta parte, esa resurrección no es fiesta para nadie. El Señor vino a morir por nada. Lo que tenemos que hacer nosotros es nuestra parte primero y después celebramos junto con Él. Amén. Vamos a pasar a la Santa Cena.